Te despiertas, abres los ojos lentamente, miras el reloj, te arreglas y corres a encender la computadora. Te sientas y el día ya parece perfecto, pero espera, ¿qué demonios? Algo no está bien. O te recibe una pantalla negra con un mensaje de que falta el disco de arranque, o, lo que es más común en las placas base más nuevas, la computadora muestra una gran ventana azul y te lanza de golpe al BIOS. Pero, ¿de qué se trata esto? Tienes un disco duro completamente nuevo y, bueno, ayer todo funcionaba. Reinicias la computadora una y otra vez, pero no sirve de nada, pues esto no se va a arreglar solo. Evidentemente, algo anda mal con el disco y no importa de qué marca sea. Tampoco importa si es un disco duro barato de 2,5 pulgadas o uno NVMe carísimo. Todos los dispositivos de almacenamiento de estado sólido modernos tienen eso en común. Pueden fallar así, de la nada, sin previo aviso, absolutamente sin ninguna advertencia. Esa es simplemente la naturaleza de la memoria NAND. Probablemente te darán un disco nuevo por la garantía, pero ¿qué pasa con tus datos? Álbumes de fotos familiares recopilados durante muchos años, documentos importantes, horas de configuración del sistema ajustadas perfectamente a tu gusto. Nadie te va a devolver eso. Se perdió. Tu amigo en el stream probablemente dirá, no, se me murió el disco duro, todos mis datos se fueron al carajo. Qué mal. Pero espero que se me murió el disco duro, todos mis datos se fueron al carajo. Qué mal. ¿Qué? ¿Crees que tu disco nunca te va a fallar así? Pues piénsalo de nuevo. Aquí están mis 2 unidades que murieron en los últimos meses. El Kingston de 1 terabyte funcionó muchos años y ya estaba viejo, pero este Samsung de 2 terabytes casi no se usó y todavía tenía el 98% de vida por delante. Y aún así, un día mientras trabajaba, apareció una pantalla azul y el disco murió. 2 terabytes de datos también se perdieron. Puedes estar seguro de que tu disco duro es idéntico, una pieza perfecta de una marca tan reconocida, seguro que no fallará pronto. Claro, ojalá sea así, pero no te sorprendas. Si algún día, y mucho antes de lo que esperabas, te decepcionas mucho. Los discos que fallan son realmente una plaga, pero eso no es nada comparado con otra amenaza igual de seria. El software malicioso se multiplica hoy más rápido que nunca. Antes tenías que ser un programador talentoso. Hoy en día, con la ayuda de modelos de IA abiertos y desbloqueados, cualquiera con un poco de ganas puede crear un keylogger o ransomware. Falsificar un sitio web conocido es cuestión de unos cuantos prompts bien hechos. Intentas iniciar sesión, descargas una actualización y, un momento después, la pantalla te informa que todos tus datos han sido cifrados. Así es como funciona el ransomware. Tienes 48 horas para transferir, no sé, 200,000 zlotys en Bitcoin. Si no tienes esa cantidad o no quieres pagar, pues pierdes todo en todos los discos conectados. Punto final. Así, el trabajo de muchos años se va al demonio. Pero díganme ustedes, ¿no sería más fácil abrir el cajón? ¿Sacar los discos externos? ¿Simplemente restaurar la copia de seguridad? Dicen que el polaco se vuelve sabio después de sufrir, y sí, pero solo aquel que no ve materiales valiosos. Tú ya estás aquí, así que puedes evitarlo. Sé que el tema de las copias de seguridad realmente no es el más apasionante, pero que estas 2 unidades NVMe sean la mejor advertencia para todos los que están viendo esto. No los tiren solo porque ahora son parte de mi exhibición detrás del vidrio, donde descansan componentes antiguos o muertos. Aunque por supuesto me dio lástima perder un disco tan rápido y seguro, en Quadrans puse uno nuevo en lugar del viejo. Restauré la copia de seguridad y problema resuelto. Pero tú también tienes esa protección. Si no es así, este material te enseñará en unos minutos cómo crear esas copias, automatizarlas y dónde guardarlas de forma segura. Soy Paweł y estás viendo el canal TechManiac HD. Vamos a ello. Este material lo verás gracias al apoyo de la plataforma GBG Mall. Si todavía estás lidiando con ese molesto mensaje que te recuerda la necesidad de activación, entonces visita ahora el enlace que se encuentra en la descripción. Recibirás la clave comprada en unos minutos y solo tendrás que pegarla en la configuración de activación, lo que no solo legalizará tu versión del sistema, sino que también te permitirá actualizar sin problemas a Windows 11. El paquete de Office lo activarás y lo vincularás a tu cuenta de manera igual de sencilla, y con el código TMHD recibirás un 20% de descuento adicional que en ocasiones de diferentes fiestas y eventos puede aumentar hasta un 30%. Deja de pagar de más y visita la página ahora mismo. Antes de que hagamos clic en cualquier cosa, 30 segundos de teoría que te protegerán del error más común, una copia de seguridad que se pierde junto con el disco cuando falla. La copia de seguridad comprime tu sistema, archivos y configuraciones en un solo archivo de imagen, y aquí aplica una regla absolutamente inflexible. Ese archivo debe guardarse en un disco físico completamente diferente.
Si haces una copia pero la guardas en otra partición del mismo medio, en realidad no tienes ninguna copia, porque cuando el disco falle físicamente, la copia de seguridad tampoco se podrá recuperar. En caso de un ataque de ransomware, en realidad es aún peor, porque incluso si la copia de seguridad estaba en un segundo disco físico, pero montado en la computadora, también será cifrado. Por eso, la única opción sensata y más económica para una copia de seguridad en casa es un disco externo, que después de hacer la copia lo desconectas y lo guardas en un lugar seguro. Lo mejor para esto es un disco duro mecánico, es decir, un HDD. Sí, son más lentos que las variantes disco duro, pero no solo tienen un precio mucho más bajo por cada gigabyte, sino que, sobre todo, pueden estar guardados durante años en un armario y los datos no se perderán. Desafortunadamente, los discos disco duro tienen la característica de que si no los conectas a la corriente durante un tiempo prolongado, pueden perder datos. No voy a entrar aquí en detalles técnicos porque no es el momento ni el lugar para eso, pero solo diré que los discos duro almacenan la información como cargas eléctricas. Cuando ese tipo de dispositivo permanece sin usarse durante muchos meses o incluso años, el nivel de voltaje en las celdas de memoria cae a cero y los datos se dañan. Sí, los discos simplemente se quedan vacíos. Por eso, para este propósito, vale la pena elegir un disco duro mecánico confiable. Por supuesto, recuerda que un HDD es mecánico. No son eternos ni indestructibles. Una caída desde una altura, vibraciones fuertes o un imán potente pueden arruinar esos discos en un segundo. Si tienes datos absolutamente críticos, siempre sigue la regla de oro. 2 copias en 2 medios diferentes, y una de ellas guardada en otra ubicación, por ejemplo, en casa de un familiar, por si acaso hay un incendio o un robo. Para una copia de seguridad doméstica estándar, un disco guardado en un cajón sigue siendo el método de protección más efectivo y, después de todo, el más barato disponible. En cuanto a los discos duros, yo personalmente suelo usar la marca WD o Seagate. En la descripción del video puse algunos modelos comprobados que puedes considerar después. De cualquier manera, comienzas descargando el programa, cuyo enlace directo está en la descripción del video. Nuestro protagonista de hoy es Hazelio Backup Suite. Es completamente gratuito y es un sucesor muy exitoso del legendario Macrium Reflect, que lamentablemente ya se despidió de su versión gratuita. La página del fabricante está en inglés, pero no te preocupes, la interfaz del programa estará completamente en polaco. Un pequeño consejo ya en la etapa de descarga. Para computadoras con procesadores Intel y AMD, eliges la primera versión, es decir, x86 o x64. Si tienes un equipo más nuevo, con procesador Qualcomm, Snapdragon o un chip de Nvidia, eliges la versión descrita como ARM64. Si en el futuro este programa también esconde la función de copia de seguridad tras un pago obligatorio, es decir, de repente empieza a cobrar, no te preocupes, en el comentario fijado debajo de este video siempre encontrarás un enlace a mi página con la actualización y la referencia a otro programa completamente gratuito. Si el programa te da la bienvenida en inglés y con un tema oscuro, en la esquina superior derecha haces clic en el icono del menú y ahí puedes cambiar fácilmente tanto el idioma a polaco como la apariencia del programa. Ya que estás ahí, también vale la pena entrar a la configuración principal y cambiar el nivel de compresión predeterminado de la copia a alto. Es cierto que esto hará que el proceso tome un poco más de tiempo, pero con los procesadores multinúcleo de hoy en día, el cuello de botella seguirá siendo el disco externo. Este cambio te permitirá ahorrar desde varias decenas hasta incluso varios cientos de gigabytes de espacio. Definitivamente vale la pena hacerlo. Ahora tienes que preparar una memoria USB de rescate. Por un lado, no es absolutamente necesaria para hacer la copia de seguridad, pero créeme, en caso de una falla física del disco, cuando la computadora no quiera arrancar, será justamente este dispositivo el que te salve. Te permitirá iniciar un entorno de recuperación independiente y restaurar los archivos sin necesidad de tener un sistema Windows funcionando. Para crear esta memoria USB de rescate, basta con cualquier memoria USB, incluso una antigua. Ni siquiera necesita tener mucha capacidad. 4 u 8 GB serán más que suficientes aquí. Si no tienes una memoria USB libre a la mano, como siempre te dejo en la descripción los enlaces a modelos comprobados, incluyendo algunos resistentes al agua y reforzados. En el menú del programa vas a la pestaña de herramientas y luego haces clic en el icono de medio de rescate. En la ventana que aparece, asegúrate de marcar la opción Habilitar soporte para Windows Web UEFI SEA 2023. Gracias a esto, la memoria USB arrancará sin problemas en las placas base y computadoras más recientes, sin necesidad de cambiar las opciones de seguridad en el BIOS. Luego, haces clic en el botón Siguiente. La preparación del entorno tomará un momento y después pasarás a la ventana de creación del medio de rescate. Y aquí una pequeña advertencia.
Si ya eres un usuario un poco más avanzado y sabes qué es Ventoy, puedes seleccionar aquí la opción de guardar el archivo ISO. De lo contrario, simplemente eliges la opción USB. Seleccionas tu memoria USB conectada de la lista y haces clic en el botón Continuar. En este momento aparecerá una ventana de advertencia informando que el disco seleccionado será formateado completamente. Si ya te aseguraste de que no tienes archivos importantes ahí y estás de acuerdo con borrar completamente el dispositivo, entonces por supuesto haces clic aquí en el botón Sí. Todo el proceso de grabación tomará de unos pocos a unos 15 minutos. Y aquí una advertencia más porque sí, las memorias USB siguen siendo memoria flash, así que sufren exactamente del mismo problema que los discos disco duro. Pero aquí no se trata de almacenar datos valiosos, esto es solo una herramienta de emergencia. Incluso si después de años deja de funcionar, en realidad no pierdes nada, porque si lo necesitas puedes crear una nueva memoria USB en cualquier otra computadora en 5 minutos. Cuando la memoria USB de emergencia ya está guardada de forma segura en el cajón, es momento de encargarse de crear la copia de seguridad principal. Conectas tu disco externo a la computadora y en el menú de la izquierda eliges la pestaña de copia. La primera opción es lo más básico. Al hacer clic en ella, el programa seleccionará automáticamente todas las particiones necesarias para que tu computadora arranque correctamente, incluyendo también aquellas ocultas y de arranque. En computadoras que tienen varias unidades, yo mismo tengo hasta 7 en mi gabinete. Buscar y seleccionar todo esto manualmente sería una pesadilla y es fácil cometer un error. Así tienes una gran ventaja, que con un solo clic crea una imagen completa de tu entorno de trabajo, configuraciones y todos los programas instalados. Por otro lado, la segunda opción es copia completa de cualquier disco o partición. Es la elección ideal si, además del propio disco, quieres hacer una copia de seguridad de particiones adicionales o incluso de otro disco físico completamente separado que esté en tu computadora. Esta función hace que todo lo que selecciones aquí esté en un solo archivo de imagen comprimido. El tercer icono es copia de seguridad solo de archivos. Permite gestionar exactamente lo que quieres copiar. Como antes podías elegir solo el sistema o en la segunda opción todos los discos, aquí puedes seleccionar solo las carpetas más importantes o incluso archivos individuales que realmente te importan aquí. Esta opción tiene mucho sentido si en una partición tienes una carpeta con documentos o un álbum de fotos familiares que absolutamente nunca quieres perder. Pero también justo al lado, en el mismo disco, hay una carpeta con 1 terabyte de juegos que simplemente pues no tiene sentido copiar. Por eso piensa bien qué opción quieres elegir. De cualquier manera, independientemente del tipo de copia que elijas, el siguiente paso es indicar el destino. Haz clic aquí en el pequeño icono de carpeta y selecciona tu disco externo conectado por USB. Ahora entras en configuración de copia de seguridad en la pestaña de cifrado y aquí obligatoriamente debes ingresar una contraseña que realmente puedas recordar. De verdad, esto es absolutamente clave, porque sin esa contraseña, cualquiera que tenga tu disco podrá leer todos los datos y seguro que no quieres eso. Cuando establezcas la contraseña, haz clic en OK, luego en Continuar y el proceso comienza. Por supuesto, hacer la primera copia completa puede tardar desde varios minutos hasta incluso algunas horas. Sin embargo, no tienes que esperar sin hacer nada. Pon atención a la parte inferior de la ventana de progreso. Ahí tienes 3 opciones muy útiles que puedes gestionar en tiempo real mientras el programa está funcionando. Ante todo, en el menú Verificar imagen, selecciona el modo completo. Gracias a esto, justo después de terminar la grabación, el programa verificará automáticamente la integridad del archivo. Tendrás la seguridad de que la copia se realizó correctamente y que funcionará al 100% en caso de una falla. Después, puedes desplegar el plan de energía y seleccionar Apagar. Es la solución óptima si inicias este proceso por la noche o cuando te vas al trabajo. Por otro lado, si no quieres interrumpir el uso de la computadora, solo tienes que mover el control deslizante de prioridad hacia la izquierda al nivel más bajo. Hasio seguirá creando la copia en segundo plano tranquilamente con una carga mínima para el procesador, y tú podrás seguir trabajando normalmente o incluso jugar sin notar caídas en el rendimiento. También me gustaría llamar tu atención sobre la opción llamada Programación de copias de seguridad. Esta permite programar copias automáticas completas, incrementales y diferenciales. Vale la pena que sepas que este proceso, de hecho, se puede automatizar. Como mencioné al principio, la mejor y más efectiva protección contra virus o el cifrado del disco por ransomware es desconectarlo físicamente de la computadora. Solo que si tu disco ya está guardado de forma segura en un cajón, entonces la programación automática no funcionará de forma remota, porque por Wi-Fi pues no va a funcionar. Por eso te propongo que adquieras un hábito completamente diferente. De vez en cuando, por ejemplo, durante tu café dominical por la mañana, sacas el disco, lo conectas, haces clic en la opción de copia incremental en el programa, luego lo desconectas y lo vuelves a guardar en el cajón.
Esa copia incremental ya tarda mucho menos. Por supuesto, también hay una alternativa. Después de hacer esa primera copia de seguridad completa en el disco externo, puedes programar, por ejemplo, que se haga en un segundo disco instalado permanentemente en la computadora. Ese arreglo todavía te salvará en caso de una falla física de ese disco principal, del sistema o de varios problemas con Windows, pero recuerda que contra un ataque de ransomware solo te protege ese disco desconectado guardado en el cajón. Súper, la copia está hecha, pero también debes saber qué hacer en el momento en que una falla del disco o un software malicioso aparezca en la pantalla de tu computadora. Exacto, el simple hecho de tener una llanta de refacción en el auto no significa que se va a cambiar sola. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Si el disco falló físicamente, lo quitamos y ponemos uno nuevo. La copia solo la vamos a restaurar en un medio que funcione correctamente. Pero si fue un ransomware el que pidió rescate o por algún virus la computadora no quiere arrancar, entonces tu disco probablemente está en perfecto estado físico. Solo necesitas restaurar la copia en él. Para esto, inserta en el puerto USB la memoria USB de rescate que creaste previamente. Si la computadora no arranca automáticamente en el entorno de recuperación, intenta abrir el menú de arranque. Dependiendo de la marca de tu computadora, preparé una lista de teclas que debes presionar repetidamente justo después de encenderla. Si la memoria USB aún no aparece en la lista, retírala y conéctala a otro puerto USB. Y en el caso de computadoras de escritorio, es mejor conectarla a uno de los puertos traseros directamente a la placa madre. Muchas veces eso es suficiente. Por eso, asegúrate de probarlo hoy mismo. Solo así tendrás la certeza total de que todo funciona como debe. Solo cuando el programa se inicie desde la memoria USB de rescate, conectas el disco externo. En la tercera pestaña, eliges la opción para buscar la imagen que quieres restaurar. Verás que, aunque no tienes Windows iniciado, el software está diseñado para parecerse lo más posible al entorno al que estás acostumbrado. La interfaz aquí se ve como el explorador de archivos del sistema. En el árbol, seleccionas tu disco externo y señalas el archivo de respaldo. Luego, ingresas la contraseña. Por supuesto, solo si realmente la estableciste al crear la copia. Aunque solo hayas creado una copia de seguridad del sistema, el programa también te permite recuperar una partición específica o incluso cualquier disco. Sin embargo, aquí elijo el modo de sistema y paso al siguiente paso. Aquí cuidado, porque es fácil cometer un error en esta etapa. Aquí indicas el disco de destino, es decir, la ubicación a la que realmente debe ir la copia. En mi ejemplo, aquí selecciono el disco 0, que está completamente vacío y aún no tiene ni siquiera espacio asignado. Después de hacer clic en el botón Continuar, aparecerá la opción de cambiar la disposición del disco. Si cambiaste la unidad por uno nuevo y más grande, el programa te permite aquí reducir el tamaño de las particiones individuales, creando automáticamente espacio no asignado a la derecha de cada una. Sin embargo, desde aquí no podrás asignar una letra de unidad a este nuevo espacio. Sin embargo, si más adelante quieres utilizar ese espacio, en el comentario fijado encontrarás un enlace a un video corto donde muestro cómo crear una nueva partición a partir de ese espacio libre en 1 minuto, pero eso será después, ya con Windows en funcionamiento. De cualquier manera, después de confirmar, el programa comenzará el proceso de restauración de la copia. Esto tomará un buen rato. En mi caso, fueron un poco más de 21 minutos. Después reinicias y listo, tu Windows queda exactamente como lo dejaste. El fondo de pantalla, los programas, los álbumes familiares, todo en su lugar. ¿Y qué tal? ¿Todo funciona? Si es así, tengo un pequeño favor. Por favor, revisa si ya está activado el botón de Me gusta debajo del video. También deja un comentario con tu propia historia de pérdida de datos importantes. Que otros vean que estas cosas realmente pasan y que la copia de seguridad es simplemente la única salvación real. Pero esto tampoco es el final de nuestro trabajo, así que volvamos al tema. Todavía nos queda aquí un asunto absolutamente clave. Si antes tus discos estaban cifrados, después de restaurar la copia ya no lo están. Eso es normal y no significa que algo salió mal. La copia se hizo desde un sistema en funcionamiento, así que los datos llegaron al archivo ya descifrados. Ahora tienes que elegir, o vuelves a activar el cifrado o te quedas sin él. Si quieres restaurarlo, la forma depende de la versión del sistema. En Windows 10 y 11 Home encontrarás la función de cifrado de dispositivo en la configuración principal del sistema. Un solo interruptor y listo, activado. Por otro lado, en Windows 10 y 11, pero en la versión Pro, o sea Professional, tienes el BitLocker completo. Entras al panel de control, buscas aquí cifrado de unidad con BitLocker y haces clic en activar. En ambos casos, el módulo físico TPM en la placa madre recibirá una nueva clave correcta. La anterior se sobrescribe aquí. Sin conflictos, sin advertencias de bloqueo. Simplemente, al volver a activar el cifrado, el sistema generará una nueva clave de recuperación.
En la versión Home se guardará automáticamente en tu cuenta de Microsoft. En la versión Pro aparecerá un asistente de selección. Si usas una cuenta local, por ejemplo, en la versión LTS-LTSC realmente tienes que guardar la clave manualmente, imprimirla o guardarla en una memoria USB. Los detalles sobre BitLocker, cómo funciona, cómo usarlo y cómo proteger correctamente tu computadora con él, los encontrarás en otro de mis materiales. El enlace, por supuesto, está en la descripción. Ahí también te espera una guía breve y concreta sobre qué hacer cuando la computadora te pida inesperadamente desbloquear el disco con una contraseña de 48 dígitos. Si no quieres BitLocker también está bien y por supuesto tienes todo el derecho de hacerlo. Al final, junto con los discos NVMe rápidos, puede llegar a cargar mucho el procesador y ralentizar toda la computadora, pero ahora, incluso si no lo activas, el sistema funcionará normalmente, solo que sin esa capa adicional de seguridad y realmente ya no tienes que hacer nada más. Recuerda compartir este video con tus amigos y hasta la próxima.